Esto de acá para poder resolver. ¿Verdad? Muy bien. Profesor. Profesor. Buenas tardes, dime, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, dime, ¿tienes alguna consulta? Sí, profesor, cuando se refiere a nucleones, se refiere a la suma de neutrones con protones. ¿Cuándo qué? A la suma de cuando te dice el número de masa. Nucleones. Ya, un ion es un átomo que tiene una carga eléctrica positiva y negativa. ¿Qué quieres hallar en ese ion? No, o sea, cuando me dicen que el número de nucleones es tanto, ¿a qué se refiere la suma de... De un ion. Ya, supongamos, si te dicen el número de nucleones de un átomo o el número de nucleones de un ion, cualquiera que sea de un átomo o de un ion, el número de nucleones es la suma, como tú has dicho, de protones y de neutrones. Ya. Y para nucleones neutros, ¿es lo mismo? Es neutrones nada más. Neutrones. Y nucleones positivos, protones. Nucleones neutros, neutrones. Nucleones positivos, protones. No hay nucleones negativos, Ya, no hay. o sea, nucleones nucleones neutros nucleones neutros es los neutrones. Ajá. Ajá. Los nucleones neutros son los neutrones y los nucleones positivos son los protones. Ya, profesor, gracias. Listo, muy bien. Bueno, vamos a ver esto de acá. Muy bien, vamos a ver acá. Un ratito, está aperturándose el material. Ya está. Muy bien, primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? En la primera pregunta, muchachos, tenemos que encontrar una relación incorrecta, dice. El electrón lo relacionan con Thomson. ¿Qué tiene que ver Thomson con el electrón? Thomson es el descubridor del electrón, ¿no, muchachos? ¿Sí o no? ¿No? Thomson es el descubridor del electrón. Por lo tanto, es ¿qué cosa? ¿Verdad qué? Verdadero, ¿no? Es verdadero, ¿sí o no? Muy bien. Segundo, el núcleo es por Rutherford. ¿Rutherford determinó el núcleo o no? Verdadero. Claro que sí, Rutherford determinó el núcleo. Por lo tanto, también es ¿qué cosa? ¿Verdad qué? Verdadero, ¿sí? También es verdadero, muy bien. También es verdadero, perfecto. Perfecto. Siguiente. ¿Qué dice la número 3? El neutrón fue descubierto por Chadwick. Verdadero. El neutrón, claro, verdadero también. Perfecto. El protón tiene 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. El protón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Claro que sí. Es su carga ¿qué? Absoluta.
Claro que sí, es la carga absoluta del protón, está bien. ¿Y qué dice la alternativa E? Los nucleones son protones y electrones. No, 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 claro que no. La E es la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué la E es la respuesta? Porque un nucleón es igual al protón y igual al neutrón. Un nucleón es igual al protón más el neutrón. Es la suma de los dos. Por lo tanto, la E es la respuesta incorrecta. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? El átomo tiene 40 protones. El átomo tiene 40 protones. ¿Qué más? Tiene 45 electrones. Tiene 45 electrones. ¿Qué más? Y 42 neutrones. Y 42 neutrones. ¿No? Muy bien. Entonces me dicen, ¿cuál es su número atómico? Ah, el número atómico es igual a la cantidad de ¿qué? De protones. ¿No? Entonces sería ¿cuánto? 30. La letra A. Claro, la letra A. La letra A. Perfecto. Pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? La pregunta 3 nos dice, un átomo tiene 92 protones. Muy bien. Un átomo tiene 92 protones. Muy bien. ¿Qué más tiene? ¿100 neutrones? 100 neutrones. Me dicen que es la C. 100 neutrones. Y 90 electrones. Y 90 electrones. Determinar la carga relativa del átomo. Determinar la carga relativa del átomo. A ver, vamos a ver. Bueno, el átomo tiene dos partes. El núcleo. En el núcleo hay una carga de más 92, pero también tiene una nube. Y la nube tiene una carga de menos 90. Tú haces la sumatoria de estas cargas que tiene el átomo en su núcleo y en su nube, y te das cuenta que sale más ¿cuánto? Más 2. O sea, ¿es un qué? ¿Es un qué? ¿Es un qué, por favor? Un catión de carga más 2. Claro, claro. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Catión de carga más 2. Catión de carga 2. La C. Tienen toda la razón, la C. Pregunta número 4. Pregunta 4. Vamos a ver. El número de masa de un átomo es el triple de su número atómico y posee 60 neutrones. El número de masa de un átomo es el triple de su número atómico y posee 60 neutrones. ¿No? Bueno, dice que sale la B. A ver, vamos a ver. Muchachos, ¿a qué es igual el número de masa? ¿A qué es igual el número de masa? ¿Se acuerdan a qué es igual el número de masa? Más neutrones. Claro, número de neutrones más número de ¿qué? De protones, ¿no? Protón. Claro. Muy bien, número de neutrones por número de protones. Muy bien. Ahora eso vamos a hacer. Número de protones por número de neutrones. Entonces acá vamos a número de protones más número de neutrones. Igual a 3 veces Z. N es igual a 2 veces Z. Ahora dices, pero 2Z
es igual a 60. Z es igual a ¿qué? A 30. ¿No? Y justamente me piden eso, ¿no? Sale la alternativa B. ¿No, muchachitos? La alternativa B. Pregunta número 5. Vamos a ver la pregunta número 5. A ver, ¿cómo podemos resolver la pregunta 5? La pregunta número 5 nos dice lo siguiente. La pregunta número 5 nos dice lo siguiente. El número de masa de un átomo es 120. Dice que sale la C, ¿verdad? El número de masa de un átomo es 120. Y la relación entre el número de protones y neutrones es de 5 a 7. Y la relación entre el número de protones y el número de neutrones es de 5 a 7. Determine su número de neutrones. Muy bien. Sabemos que el número de masa es número atómico más número de neutrones. Acá vamos a poner una constante. Y reemplazamos acá. 5 veces K, 7 veces K, igual a 120. 12 veces K es igual a 120. K es igual a 10. K es igual a 10. ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la número 6? A ver. Recuerden que nos piden los neutrones. Nos piden 7 veces K. 7 por 10. ¿Cuánto vale? 70, ¿no? Ya, pregunta 6. El anión de carga 1. Uy. A ver, acá tengo un anión de carga 1. Vamos a ver, un anión de carga 1. Listo. Tenemos el anión de carga 1. ¿No? Muy bien. En este anión de carga 1, muchachitos, en este anión de carga 1, se cumple que A al cubo, a ver, A al cubo, ¿saben productos notables? Creo que sí, ¿no? A al cubo menos 3 veces ZAN menos 3 veces ZAN igual 280. Ahí está. Si posee 6 neutrones, nucleones neutros. Nucleones neutros son los neutrones. N es igual a 6. Ya. ¿Qué nos piden allá? Determine su número de electrones. Muy bien. Determine la cantidad de electrones. Necesitamos el Z más 1. ¿Sí o no? Entonces acá vamos desarrollando Z más N al cubo menos 3 veces ZAN igual a 280. Producto notable, un binomio al cubo. El primero al cubo,
¿no? Más, dos veces, ¿no? El primero al cuadrado. El segundo al por el cuadrado. segundo. El primero al cuadrado Y por el dos segundo, veces ¿no? z al cuadrado n cuadrado. Más dos veces el primero por el segundo al cuadrado, ¿no? ¿No? No, profe, creo que es las 3 veces, creo. Ah, tres veces. A ver, z Tres al veces. cubo más n al cubo más 3z por n y paréntesis z más n. No, claro, factorizando, pues, ¿no? Vas a factorizar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Creo que le dijo la Claro, pues identidad ahí de van a dos. factorizar. Sí. Claro, ahí van Está a bien, factorizar, profe. ¿no? Está bien. Claro, lo estoy haciendo de la forma larga, ¿no? Eso es lo que me tratan de decir, ¿no? Acá dices, tres veces z más n al cubo y factorizo esto, tres veces z n, y acá me queda un z más un n, menos tres veces z a n igual a 280, ¿sí o no? Y se va todo esto, y se va todo esto. ¿Estoy bien? Dígame, ¿estoy bien? Sí, ¿Sí? profe, claro. Ok. Entonces, me quedaría acá z al cubo más 6 al cubo es igual a 280. Ahí está. ¿Y cuánto es 6 al cubo? 216. Y le restamos 280. 64. 64. ¿Y eso es igual a cuándo? ¿A 4? 4. Muy bien. Y si me piden el número de electrones y el Z vale 4 y le sumo 1, el número de electrones, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 5. 5, ¿no? 5. ¿Salió 5? ¿Salió la C o no? Sí. Muy bien. Muy bien. A ver, tómenle una captura. Le tomas una captura. Muy bien. Ah, muy bien, señorita. Porque en un anión, el número de electrones es el Z más lo que gana. El Z más lo que gana. El Z más lo que gana uno. Eso es en un anión. Por esa razón le aumento 1, porque ha ganado 1. Muy bien. Borramos entonces, sigamos. Muy bien, sigamos, sigamos. Muy bien, la número 7. La pregunta número 7, ¿qué nos dice?
El catión de carga 3. Ah, mira, hay un catión de carga 3. Se tiene que la carga negativa del átomo es 20. Se tiene que la carga negativa del átomo es 20. ¿A qué se refiere con la carga negativa del átomo? ¿Electrones? Claro, claro. La cantidad de electrones es 20. Pero tú sabes muy bien que la cantidad de electrones de un anillo es el Z menos lo que ha perdido. Así que, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos protones tiene? 23. ¿20 qué? 23 protones, ¿no? La respuesta sería la letra D. La letra D, ¿no? Profesor, ¿puede explicar otra vez ese? ¿Pregunta? ¿Ya? Profesor. Profesor, Dime. ¿podría explicar por favor otra vez? No puedo. Ya. Yo te explico de nuevo, no te preocupes. Tengo un ion o un catión que tiene carga más 3. Perfecto. Pero también me dice que este ion tiene una carga negativa igual a 20. Entonces comenzamos a analizar. El átomo, así sea un átomo neutro o sea un ion, tiene dos zonas que generan cargas. El núcleo que genera carga positiva y la nube que genera carga negativa. Entonces, cuando a mí me dicen que este ion, su carga negativa es 20, es la que está generada por los electrones. Yo digo acá, la carga negativa es generada por los electrones, es 20. Entonces, en su nube de este ion hay 20, ¿no? Pero ¿cómo determino los electrones de un catión trivalente? Es el valor del Z menos lo que ha perdido, porque el catión ha perdido 3. Entonces ese Z perdiendo 3 me da 20. Y ahí me sale 23. ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto, muy bien, señorita, muy bien. Sigamos. Pregunta número 8. La carga relativa de un ion es... Bueno, dice la carga relativa de un ion es... Acá hay una carga. ¿Ya? Acá hay una carga. Esa carga me dice que vale menos 3,2 por 10 a la menos 19. Menos 3,2 por 10 a la menos 19 en coula. Esa es la carga de ese ion. Si su carga nuclear, mira, ahora dice su carga nuclear, aparte, acá aparte, la carga nuclear. No, si la carga nuclear ¿está bien? Listo. A ver, muchachos, como les decía, la carga nuclear tiene un valor de 1,6 por 10 a la menos 17 coulombs. 1,6 por 10 a la menos 10. 1,6 por 10 a la menos 17 en coulombs. Ese es el valor de su carga nuclear. Determine el número de electrones de este ion. Ah, me están pidiendo, oye, allá el número de electrones. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a trabajar, ¿ya? Podemos empezar por cualquiera de las dos, pero yo te voy a recomendar primero por acá. ¿No? ¿A qué le llamamos carga nuclear? ¿Te acuerdas a qué le llamamos carga nuclear? ¿Protones? ¿A qué le llamamos? ¿Al número de al número de protones. Muy bien. Muy bien, es el número de protones. Pero estos protones están generando esta carga.
estos protones que no conozco, no sé cuántos hay, están generando esta carga. Entonces tú lo multiplicas, toda esta carga es generada por los protones. La carga de cada protón es 1,6 por 10 a la menos 19 en Coulomb. Mira, entonces cuando yo multiplique el número de protones del núcleo, lo multiplique por este valor, tengo la carga absoluta de los protones, ¿no? Claro, tiene la carga absoluta de los protones. Entonces solamente lo paso a dividir, ¿sí o no? Claro, solamente lo pasas a dividir. Ok, perfecto. Entonces, el número de protones es igual a 1,6 por 10 a la menos 17 entre 1,6 por 10 a la menos 19. ¿No? Y ahí nos sale, a ver, ¿100? Sí. ¿100 o no? 100. Ahora trabajemos acá. La carga de un ion es un alfa. Ese alfa, escúchame, ese alfa puede ser positivo o negativo, no hay ningún problema. Tú al hallar alfa, el alfa te va a salir positivo o nega. ¿Me dejo entender o no? O sea que acá no debería ir este valor, sino debería ir un número entero con un signo positivo o negativo. O sea, debería ir un alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Me dejo entender? Ya, este alfa es un número entero positivo o negativo. Ahora, para que este número entero, positivo y negativo, genere esta carga, tú solamente lo multiplicas por 1,6 por 10 a la menos 19. Y listo. Nos va a salir el alfa. ¿Cuánto sale el alfa? -2. ¿Cuánto sale? ¿-2 o no? ¿Sale -2 o no? Sí. Perfecto. Profesor, ¿me escucha? Muy bien. Profesor, ¿No entendió, Carolina? Ya, lo repito de nuevo. Tiene que recordar esto. A ver, lo repito así. Calcio más 2. A este más 2 se le llama carga relativa del ion. Carga relativa del ion, así se le llama. Y eso es un alfa. ¿Sí? Otra vez. Calcio más 3,2 por 10 a la menos 19. A esto se le llama carga absoluta del ion. Carga absoluta del ion. Y sale con un alfa por 1,6 por 10 a la menos 19. Ahora sí creo que sí se entendió. ¿No? Cuando el alfa es más 2, se llama carga relativa, un número entero con signo positivo o negativo. Cuando es en Coulomb, se le llama carga absoluta del ion. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió ahora sí? Entonces esta es la carga absoluta del ion. La carga absoluta es el alfa por este valor, es el alfa. Entonces esto pasa a dividir y me sale -2. ¿Se entiende? Todavía no hemos resuelto el problema. Lo que hemos hecho es que ahora sí conocemos que el ion del L es -2 y el Z del L es 100. Y ahí vamos a determinar su cantidad de electrones, que sería el Z más la cantidad de electrones que ha ganado. Esta cantidad de electrones es 100 más 2. Listo, ¿se entendió? ¿Se entendió, muchachitos? profesor, ¿me Sale escucha? 102. Profesor, ¿me Dime. escucha? Siempre en estos casos, Sí, ahora sí te escucho. siempre en estos casos, siempre lo tengo que multiplicar por 1,6 10 a la menos 19 para Claro, poder cuando hallar está un en número Coulomb. entero. Claro. Bueno, no le Ya. estás multiplicando, le estás dividiendo. No lo estoy dividiendo. Claro. Sí, no, está bien, sí te entiendo.
Claro. Ya. O vos buscas un número entero que al multiplicarlo por este valor te dé ese de ahí. ¿No? Sí, También es profesor. correcto que digas así. Ya, gracias. Muy bien, listo. Listo. Pregunta número 9. Pregunta 9. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 9? Ya, muchachos, sigamos. El isótopo más abundante del hidrógeno, ¿quién es? Ah, el elemento hidrógeno. Tiene estos isótopos: el protio, el deuterio y el tritio, ¿sí o no? Ya, ¿se acuerdan quién era el más abundante? Protio. La teoría decía que el más abundante es el que menos tiene menos masa, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está. Él es el más abundante. Pregunta 10. Ya, chicos, perdón, tuve que cerrar la puerta, disculpen. Tuve que cerrar la puerta principal, disculpen, chicos. Ya, a ver. La 10 nos dice, los isótopos se caracterizan por tener igual que tienen los isótopos, igual número de protones, Ya sé, profesor. igual número de nucleones positivos, igual número atómico. Positivos. Entonces ahí sería la C. No hay número atómico, no hay no hay protones, hay nucleones positivos. La C debemos marcar. Pregunta 11. Pregunta 11. Ya estos ejercicios, más lo que ha desarrollado el profesor Ian, ya tienes que ser un lobo, pues un lobo en este tema, pues, ¿no? Un átomo A tiene 20 protones y 30 neutrones. Un átomo A, un átomo representado por la letra A, tiene 20 protones y 30 neutrones. Otro átomo S tiene 21 electrones y 29 neutrones. Otro átomo S tiene 21 electrones y 29 neutrones. Entonces podemos afirmar que A y S, ¿qué es? Uy, A y S, ¿qué es? La B, por ahí me dicen que es la B. A ver. Su número de masa de A es 50. El número atómico de A es 20. El número atómico de S es 21.
y su número de masa es 50. Ah, ¿qué pasa cuando dos elementos tienen el mismo número de masa? ¿Cómo se llama? Iso. Isóbaro. ¿No? Claro, claro que sí. Pregunta número 12. Pregunta 12. ¿Qué nos dice la pregunta 12? Muchachos, la pregunta 12 nos dice lo siguiente. La pregunta 12 nos dice lo siguiente. La suma de los números de neutrones de dos isótopos es 48. La suma del número de neutrones de dos isótopos es 48. La suma del número de neutrones de dos isótopos es 48. La suma de sus números de masa es 96. La suma de sus números de masa es 96. Muy bien. Hallar el número atómico de uno de los isótopos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo definimos este número de masa? El número atómico más el número de neutrones del primer isótopo. ¿Cómo definimos a este número de masa? El mismo número atómico porque son isótopos, más los neutrones del segundo isótopo, igual a 96. Decimos acá, 2 veces el mismo número atómico, más la suma de su número de neutrones, nos tiene que dar 96. 2 veces Z es, ya reemplazando este 48 y pasándolo a restar, me sale 48. Z es igual a 24. 24. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Listo. Ya lo tenemos ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos sale 24. ¿Sale 24 en la 12 o no? Sí, sale 24. A ver, vamos a tomarle una captura, por favor. ¿Listo? La alternativa en la 9 es el protio. En la 9 es el protio. La alternativa en la 9 sería el protio. Muy bien, vamos a borrar. Pregunta. Profesor. 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 A 13. ¿Qué nos dice la pregunta 13?
La suma de los números atómicos de dos isóbaros es 110. Profesor, Dime. en el chat estaban diciendo de que si podía repetir la 12. Repito la 12. Ya. Está bien, estimada. No te preocupes, yo lo vuelvo a repetir. Creo que la pregunta 12 nos decía que la suma de neutrones de dos isótopos es 48. Y la suma de los números de masa de esos dos isótopos es 96. Hallar el Z. Entonces, el número de masa de un átomo es el Z más el número de neutrones de ese isótopo. El número de masa del segundo isótopo sería el mismo Z, porque al ser isótopos tienen el mismo Z, más los neutrones del segundo. Y esto, señorita, es igual a 96. Sumas 2 veces Z, la suma de neutrones lo tienes acá, así que acá reemplazas 48 igual a 96. 48 lo pasas a restar, te va a salir 48 igual a 2 veces Z. Y el Z, que es el número atómico del isótopo, ¿se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Pregunta 13. La pregunta 13 nos dice lo siguiente. La suma de los números atómicos de los isóbaros es 110. La suma de los números atómicos de los isóbaros es 110. 117, a ver. La suma de los números atómicos de dos isóbaros es 110. Los números atómicos de los isóbaros son distintos, pues. Entonces la suma sale 110. Y la suma de su número de neutrones es 124. Y la suma de su número de que también son distintos en los isóbaros es 124. Muy bien. Hallar el número de masa de uno de los isóbaros. Muy bien. A ver. 2, 3, 4 igual a Z2 más N2. Z1 más N1. ¿No? Z2 más N2, Z1 más N1. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, muchachos, miren. Esto es el número de masa. Y esto también es el mismo número de masa porque son isóbaros. ¿No? Acá tenemos 2 veces el mismo número de masa. Así que el número de masa de uno de ellos sería... Ahí está. ¿Salió 117? ¿También le sale 117, muchachitos? Sí, profesor. Muy bien. Sigamos. Perfecto. Pregunta 14. Pregunta 14. La pregunta 14 nos dice indicar la proposición incorrecta. ¿Isóbaros tienen igual número de masa? Muchachos, ¿los isóbaros tienen igual número de masa, jovencitos? Chicos, sí tienen. Sí tienen. Sí, la primera es verdadero. Está bien, está bien. Segundo, ¿los hílidos tienen propiedades químicas semejantes? Claro, los hílidos tienen propiedades químicas. ¿Los hílidos quiénes son, profesor? Los isótopos, pues. Los isótopos, ¿no? Muy bien, muy bien. Tercero, los isótopos tienen igual resta de A menos Z por supuestation, igual, porque el A menos Z es el N, ¿sí o no? Claro, el A menos Z es el N, claro, está bien. ¿El núcleo del átomo es positivo? Obvio. ¿El núcleo del átomo es positivo? Obvio, profesor, es positivo. Muy bien. Muy bien. Siguiente.
¿El protón es 1,6 por 10 a la 19 o a la menos 19? La E es incorrecta. Menos 19. Claro. ¿No? Un protón es igual a más 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Yo no? Muy bien. Pregunta 15. Pregunta 15. La pregunta número 15 nos dice lo siguiente. A ver, vamos a ver. La pregunta 15 nos dice lo siguiente. A ver. ¿El electrón tiene igual masa que el protón? ¿El electrón tiene igual masa que el protón? No, falso. Falso. El protón tiene más masa que el electrón. ¿Sí o no? Siguiente. ¿El número de masa representa la suma de protones y neutrones presentes en el núcleo? Verdadero. El número de masa representa la suma de protones y neutrones presentes en el núcleo. Está muy bien hasta ahí. Está muy bien. Siguiente. ¿El número atómico representa el número de protones e identifica a un elemento químico? Claro. Claro que sí, es correcto. El siguiente. El símbolo de un núcleo es EAZ. Obvio, obvio que sí. ¿En qué alternativa está? Claro, la alternativa es la letra C. Pregunta 16. Pregunta 16. La pregunta 16 nos dice La pregunta 16 nos dice lo siguiente. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Hallar la suma de electrones de los iones. Hallar la suma de electrones de los iones. J más 4, ¿no? J más 4, J menos 2, ¿viste, no? Donde J tiene una carga igual a 16. Donde J tiene una carga igual a 16. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos electrones hay acá? ¿Cuántos electrones? Sería 16 menos 4. ¿No? Es la cantidad 2. de electrones. ¿Y cuántos electrones hay acá? Sería 16 más 2. ¿Sí o no? Y la suma de ambos sería 14 electrones más 18 electrones. Saldría 32. 32 electrones. ¿No? 30. ¿Sí? ¿Está bien? ¿32 o no? Está bien entonces. 6 menos. Pregunta 16 17. menos 4 es 12, creo que. Ay, perdón. Sorry con excuse me. Sorry con excuse me. Yo, por mi culpa, por mi bendita culpa. Ya está listo. Ya me corregí. Sorry. Sigamos entonces, muchachos. La 17, ¿qué dice? Profe, tranquilo. Ok. ¿Qué nos dice la 17, muchachos? A ver, vamos a ver la pregunta 17. Tranquilo. Pues se está demorando.
Así es, se demora. Ya, sigamos. Averigua hasta qué hora está abierto, más bien. Un átomo posee un número atómico. Un átomo posee un número atómico igual a 30 y un número de masa igual a 65. A ver. Un átomo posee un... Ya. A ver, acá está el átomo. Acá es 30. Acá es 65. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? Está bien, ya a ver si hay tiempo. ¿Cuántos neutrones y electrones posee el catión de carga 2? ¿Cuántos neutrones y electrones posee el catión de carga 2? De ese átomo. A ver, el catión de carga 2. O sea, vamos a convertirlo en un catión de carga 2. Sigue siendo 65, sigue siendo 30. Quiero el número de neutrones y el número de electrones de ese catión. El número de neutrones es 65 menos 30. Nos va a salir el número de neutrones 35. El número de electrones es el 30 menos el 2. El número de electrones nos va a salir 28. 35 y 28, ¿te sale? 35 y 28, sí, ¿no? Muy bien. Pregunta número 18. Pregunta número 18. Bien, la pregunta 18 nos dice lo siguiente. A ver, la 18 nos dice la suma del número atómico y el número de masa de un elemento es 160. La suma del número atómico y el número de masa de un elemento es 160. Si se sabe que su número de neutrones excede en los protones a 4, se sabe que el número de neutrones excede a los protones en 4 unidades. ¿Ya está? Calcular el número atómico. Entonces acá, este es el Z. Este es el Z más el N. Acá tenemos 2 veces Z. ¿Ya está? ¿Está bien? El Z sale 52. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Pregunta 19. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunta 19. ¿Qué nos dice la pregunta 19?
Profe, no se La ve suma de nada los borroso. electrones del catión hectavalente de R. A ver, Adriano dice 19 la C. A ver. Y anión monovalente de T. Y anión monovalente de T. Anión monovalente de T. Catión hectavalente de R y anión monovalente de T. Es 127. ¿Está borroso, chicos? Tu antena, profe, mueve. Muy borroso, profe. Movistar Sí, cayó. a ver. Espérame un ratito, espérame un ratito. Vamos a ver. Vamos a solucionarlo. Un ratito, un ratito. A ver, me avisa si se... A ver, déjame... Ya, dime, ¿se mejoró? Se ve un poco borroso nada más. ¿Sigue borroso o nada? No, ahora sí está bien. Mejor, profe. Chévere, muy bien. Ya se arregló, ¿no? Ya, de Ya nuevo, está, profe, muy- no he entendido. Siga, profe. Ya. Siga, no Entonces, le como les pongo vuelvo a señora. repetir, me dice, los electrones del catión hectavalente de R y del anión monovalente de T es 124, dice así, ¿no? 127, ¿no? Son cargas 127, o sea, la sumatoria del número de electrones es igual a 127. ¿Estamos de acuerdo? Y los números atómicos son consecutivos, dice así. Las cargas nucleares son consecutivas. Hallar el menor número atómico. Entonces, si acá es Z más 1. Entonces acá, a ver, ¿cómo determino esta cantidad de electrones? A ver, el primer Z menos 7. El primer Z menos 7. El Z más 1 más 1 más. Entonces el Z más 2. Y todo esto es 127. Sube 134. 2 veces Z más 2. ¿No? Resta 2 veces Z. Sería 66. ¿No? El Z vale 66 y este Z va a valer ¿cuánto, por favor? 62. Te pide el mayor, perdón, te pide el mayor o el menor. Te pide el mayor o el menor. Te pide el menor, ¿no? No. Ahí está. El menor es 66. ¿Se entendió la 19? Chicos, ¿se entendió la pregunta 19? ¿Podría volver a explicar, por favor? Profe, ¿podría volver a repetir, por favor? ¿No se ve, chicos? ¿Estás seguro que no se ve? No se ve un poquito borroso, profesor. Por momentos sí se ve claro, Sigue pero borroso. luego borroso. Ahí se ve, profesor. Ahí se ve, profesor. Ya, ahí está. Ya, entonces, a ver. Les explico de nuevo, no hay problema. Dice, cuando yo sumo la cantidad de electrones de este catión hectavalente, lo sumo con la cantidad de electrones de este anión monovalente, la suma me sale 127. También me dice que los números atómicos o cargas nucleares de estos iones son consecutivos. Si a uno le pongo Z, al otro le pongo Z más 1. Listo. Entonces voy a escribir una ecuación para igualar este 127. La cantidad de electrones de él sería el valor del Z que no conozco menos 7. Z menos 7. Y la cantidad de electrones de acá sería el Z que no conozco, pero más 1. Z1 más 1 más sería Z más 2. Y 127. Z más Z, 2 Z.
Suma 7 acá. 127 más 7 es 134. Más 2. 2 pasa a restar. 132 es igual a 2z. Mitad, 66. Si uno vale 66, el otro vale 67. Quiero el menor. El menor es 67. ¿Estamos bien hasta ahí? Profesor, ¿por qué 2? ¿Por qué 2 qué? ¿2z? No, en la suma aparece 2. ¿Por qué? Porque acá es z más 1 y él gana 1 más. Z más 1 más 1 más alumno, ¿cuánto sería? Claro, ahí es donde sale Z más 2. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer la pregunta B. ¿Qué nos dice la pregunta B? La pregunta 20 nos dice, a ver, la pregunta 20 nos dice lo siguiente, ¿verdadero o falso? Nos dice. En general, el número de neutrones en el núcleo es mayor o igual al número de protones, ¿verdadero o falso? En general, el número de neutrones en el núcleo es mayor o igual al número de protones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? En general, es mayor o igual al número de protones, ¿verdadero? Segundo, los neutrones en algunos núcleos atómicos poseen carga positiva. Los neutrones en algunos núcleos tienen carga positiva. Los neutrones, no, falso. Los neutrones nunca tienen carga positiva, nunca. Nunca. Siguiente. Siguiente. La masa de un catión monovalente es aproximadamente igual a la masa de un átomo neutro. La masa de un catión monovalente es aproximadamente igual a la masa de su átomo neutro. ¿Falso o verdadero? ¿Falso? Verdadero. Verdadero. ¿Sabes por qué? Pero no debería ser que son iguales. No, no son iguales, son aproximadamente iguales. ¿Iguales son? ¿O son aproximadamente iguales? Además, la masa se concentra en el núcleo. Claro. Claro, dice aproximado, que por eso está falso. O sea, usted debe poner igual. Dice la masa, no está diciendo el número de masa. Tenga mucho cuidado. A ver, no está diciendo el número de masa. El número de masa sí es igual. Tiene que ser igual el número de masa de un catión y de un átomo neutro o de un anión. El número de masa. Está hablando de la masa del átomo. Así gane o pierde el electrón. Los electrones son de masa muy pequeñita. Te pregunto yo, ¿esa masa pequeñita hace que sea igual cuando se gana o se pierde o hace que sea aproximadamente igual? A ver, ¿cómo les explico? Les explico así, mira. Esta es la masa de un átomo y esta es la masa del átomo que ha perdido un electrón. Dime, ¿cómo son? ¿Iguales o aproximadamente iguales? Esta es la masa del átomo neutro y esta es la masa del que ha perdido un electrón. ¿Cómo son? ¿Iguales o aproximadamente iguales? ¿No? Ahora, acá ha perdido, mira, acá ha perdido 2 electrones. ¿Es igual o aproximadamente? Aproximadamente, ¿no? A eso se refiere.
No es igual, es aproximadamente igual, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Iguales. Claro, listo. ¿Quedó claro? Profesor, ¿y cuándo tendrían que ser Dime. iguales? ¿Cuándo podrían Con ser? el número de masa. Si hubiese dicho el número de masa de un átomo neutro y el número de masa de un cation o de un anión es igual, sí es igual. El número de masa es el protón más el neutrón. Pero ahí no está diciendo número de masa, está diciendo masa. En otras palabras, acá ven, mira. Acá ven. ¿El número de masa es el mismo o no? ¿Es igual o no? Sí, el número de masa es igual. El número de masa es igual. En un átomo neutro, en un cation, el número de masa es igual. Pero no está hablando del número de masa, está hablando de la masa. Está hablando de la masa, muchachitos, ¿sí? ¿Se entiende? Profesor, sí, entiendo, gracias. Ok. Muy bien, ¿se entendió hasta acá entonces? Listo. Listo, estamos entonces. Listo, ahora, ¿qué hacemos entonces? A ver, ya terminamos las 20 materias, ya terminamos las 20 de átomo. ¿Qué hacemos? ¿Ya resolvieron todo el La libro? siguiente clase, profesor. Ya la siguiente clase avancemos, ¿no? Y el ¿Qué tema dice 3. Mister? ¿Podemos avanzar con la siguiente clase? Mejor repaso, profesor, el compendio. Ya, vamos a avanzar a la siguiente. Perfecto. Muy bien, vamos avanzando a la siguiente clase. Entonces, el tema es, ya lo puedo borrar, ¿no? El tema es el número 3. Tema número 3. El tema número 3 es el modelo atómico actual. Ahí está. El tema número 3 es el modelo atómico actual. Muy bien, entonces vamos a ver el concepto de este modelo, ¿ya? Es un modelo basado en principios o fórmulas matemáticas que describen un comportamiento probabilístico
un comportamiento probabilístico de sus partículas fundamentales. Listo. ¿Qué más? Este modelo se sustenta, en la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, o también llamada mecánica ondulatoria. Y se basa en tres principios. En tres principios que le permiten establecer el concepto de orbital atómico. De orbital atómico. Ahí está. Le permiten establecer el concepto de orbital atómico. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cuáles son los principios de este modelo atómico actual. Vamos a ver cuáles son los principios de este modelo atómico actual. Vamos a poner acá principios del modelo atómico actual. Ahí está, principios del modelo atómico actual. ¿Cuál es el primer principio de estos modelos atómicos actuales? Es el principio de la dualidad, de la incertidumbre y de la ecuación de ¿qué? De onda de Rödingen, ¿no? Principio de la dualidad, principio de la incertidumbre, principio de la ecuación de onda de Rödingen, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, vamos a ver. Tenemos acá entonces uno. El principio de la incertidumbre. Y esto lo fue planteado por Werner Heisenberg. Ahí está. Fue planteado por Werner Heisenberg.
¿Qué nos dice el principio de incertidumbre? Establece lo siguiente, ¿no? Establece que es imposible determinar al mismo tiempo ¿no? Determinar al mismo tiempo la posición angular y el momento, o mejor dicho, y la velocidad. Y la velocidad del electrón. ¿No? Así nos dice. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice este principio? Que cuando el electrón está en el átomo, nunca vas a poder determinar su posición y su velocidad, ¿no? Pero ¿por qué esas dos, muchachos? Porque en una partícula, cuando tú determinas la posición y la velocidad al mismo tiempo, entonces puedes describir el comportamiento que tiene, puedes describir su desplazamiento que tiene. Pero este principio dice que no se va a poder. Nunca vas a poder determinar el desplazamiento de un electrón porque nunca vas a poder conocer la velocidad y la posición al mismo tiempo. Por separado sí, pero al mismo tiempo no. ¿Y por qué no puedo conocerlo al mismo tiempo? Por esta expresión matemática. Para nosotros, la posición angular del electrón se representa como la discriminante de la incertidumbre de la posición y la velocidad se representa como la discriminante de la posición o del momento del electrón. Entonces, siempre las partículas que se encuentren en una constante mayor a 4pi, ¿estamos de acuerdo? Siempre van a tener la incertidumbre, siempre. Siempre que las partículas, el producto de estas dos propiedades, el producto, la multiplicación, sea mayor a este valor, siempre van a tener, ¿qué cosa? Incertidumbre. Entonces, profesor, ¿el electrón tiene incertidumbre? Sí, porque este producto es mayor a esta constante. Profesor, ¿el protón tendrá incertidumbre? Sí, porque el producto de la posición del protón y del protón, de su posición y su velocidad, es mayor a esta constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, esto es un principio matemático ya comprobado de que las partículas siempre van a tener incertidumbre. Este principio entonces sugiere que no debemos buscar ecuaciones para describir su comportamiento, sino buscar ecuaciones que describan una densidad electrónica o una área o un volumen que represente la máxima probabilidad de encontrar dicha partícula, ya que no podemos encontrar su desplazamiento o su comportamiento, ¿no? Entonces, ese es el primer principio. ¿Qué nos dice el segundo principio? Vamos a ver qué nos dice el segundo principio. El segundo principio nos dice lo siguiente. El principio del comportamiento dual. Del comportamiento dual. El principio del comportamiento dual.
¿Qué nos dice el principio del comportamiento dual o del comportamiento onda-partícula? Ahí está. ¿Quién la propone? Luis de Broglie la propone. Ahí está. La propone Luis de Broglie. ¿Qué nos dice Luis de Broglie? Luis de Broglie nos dice que toda partícula en movimiento ¿no? Toda partícula en movimiento, es decir, toda partícula cuando tiene una velocidad está asociada a una longitud de onda. A una longitud de onda. ¿No? Entonces nos dice acá, hey, acá está el núcleo. Este principio nos dice, oye, mira, acá está el núcleo del átomo. Este es el núcleo del átomo. ¿Ya? Entonces el electrón se encuentra acá. Ahí se encuentra el electrón. Entonces, al encontrarse en este punto de este sistema atómico, el electrón tiene una energía que es igual a su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Al encontrarse ahí, en este punto referencial de este sistema atómico, tiene una energía y esa energía es igual a la masa. Pero, aparte de ser una partícula, el electrón se mueve como onda. Así dice, el electrón se mueve como onda. Y al moverse como onda significa que esa energía que tiene cuando es partícula, también es la energía que presenta cuando es una onda. No se Entonces, ¿qué ve. debemos hacer? Igualar ambos comportamientos. Esta es la energía cuando se comporta como partícula, según Albert Einstein, y esta es la energía que Profesor, se comporta como onda. ¿puede mover Dime. su cámara, por favor? ¿Puede mover su Uy, cámara, por favor? Perdón, no me Gracias. fijé. Ahora sí. ¿Se nota? ¿Está claro? Sí, ¿Está nítido, chicos? sí, Sí, ahora profesor. Sí, profesor. Ok, ya les explico de nuevo, ¿no? Este principio, muchachitos, nos dice, el principio, el francés Luis de Broglie dice, cuando una partícula está acelerada, está en movimiento, tiene velocidad, acuérdense eso, tiene movimiento, tiene velocidad, siempre va a tener asociado una longitud de onda. Y pone como ejemplo el electrón. Él dice, el electrón cuando se encuentra en una parte de la nube, es una partícula que tiene masa. Por lo tanto, cuando tiene masa, genera una energía que es igual a esa masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero también se mueve al mismo tiempo en forma ondulatoria. Es una masa moviéndose en forma de onda. Entonces también la energía que tiene es también parte de una onda, por lo tanto será igual a la constante de Planck por la velocidad sobre la longitud de onda. Entonces, como tiene dos comportamientos, la misma partícula se iguala. Y al igualarse ve, mira, m por c al cuadrado igual a h por c sobre lambda, se obtiene que lambda pasa a multiplicar y c con este c se va y la constante de Planck es la masa por la velocidad. Esta es la ecuación, muchachitos. Muchachitos, esta es la ecuación de Broglie. Esta es la ecuación de Broglie. Mira. M, ¿qué representa M? El comportamiento corpuscular. El comportamiento como partícula. ¿Qué representa lambda? El comportamiento ondulatorio, el comportamiento como onda. ¿Y ambas cómo son? Muchachitos. Ambas son inversamente proporcionales. Si hay menor masa, hay menor comportamiento ondulatorio. Si hay mayor masa, ¿qué pasa? Hay menor comportamiento ondulatorio. ¿Se entiende o no? Entonces, en nuestro cuerpo, ¿cómo es el comportamiento ondulatorio? ¿Evidente o discreto? En nuestro cuerpo, en la masa de nuestro cuerpo. Mira, toca, mira la panza, tócate. No, nuestro cuerpo
Es una mayor masa. Así que cuando nosotros corremos, no se nota que nos movemos como onda, porque nuestro cuerpo tiene mucha masa. Pero si nosotros sacáramos un electrón de nuestro cuerpo y lo hiciéramos correr, que tenga velocidad, ahí sí se va a notar el movimiento ondulatorio, porque ahí el electrón de nuestro cuerpo tiene menor masa, tiene más comportamiento ondulatorio. ¿Me dejo entender hasta acá? Chicos, ¿quedó claro hasta acá? Sí. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos. Cuídense. Nos vemos, un gusto. Chao, profesor. Cuídense, chicos. Hasta luego, profe.